Pase bien, estimados estudiantes de los décimos A, B y C y de los primeros de bachillerato. Voy a comenzar el repaso para la sumativa, que será subido pues a mi plataforma de YouTube para que ustedes puedan observar el video cuantas veces sea necesario para que puedan repasar la materia de la mejor manera, ¿no? Bien, vamos a ver el primer tema, que es la pirámide de alimentos, ¿no? Muy importante que ustedes sepan qué significa cada una de estas palabras de aquí, ¿ya? Bien, tenemos aquí el vocabulario que vimos, ¿no? ¿Cuál fue? Grains, veggies, fruits, oil, dairy, meat and beans. Los granos, los vegetales, las frutas, el aceite, lo que es los lácteos, lo que es la carne y los frijoles, ¿no? Muy importante esto de aquí. Asimismo, pues están cada una de estas palabras con sus respectivos significados también en las diapositivas que yo les di, ¿no? Para que puedan saber. Muy importante conocer a qué grupo pertenece cada una de estas palabras. Asimismo, pues saber cuáles son los contables y cuáles son los no contables, ¿no? Para poder desarrollar los ejercicios. Bien, vamos con lo que es una estrategia de habla como es el uso de me too y me either, ¿no? Muy importante conocer que estas estructuras las utilizamos más que nada para expresar cosas en común, ¿ya? Por ejemplo, nosotros en español decimos, a mí me gusta ver televisión, y viene otra persona y me dice, a mí también. O yo puedo decir, a mí no me gusta ver películas, y la otra persona viene y me dice, a mí tampoco. Entonces, para eso utilizamos me too y me either en inglés, para estar de acuerdo con la otra persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos persona A dice, I like to eat an apple for breakfast. Me gusta comer una manzana para desayunar. Persona B le responde, me too, a mí también. Ahora, me too es usado solamente para estar de acuerdo con una afirmación. En cambio, me either es utilizado para estar de acuerdo, pero con algo negativo, ¿no? Por ejemplo, I don't drink milk for dinner. Yo no bebo leche para cenar. Viene la persona B y responde me either. A mí tampoco o yo tampoco, ¿no? Entonces, para eso utilizar estas dos estructuras, ¿no? En speaking, para demostrar cosas en común. No necesariamente se utilizan en writings. Ya es muy importante tomar en cuenta eso y por eso muchos errores fueron cometidos por algunos estudiantes al momento de realizar la tarea, ya que no lo hacían como estaba en los ejemplos, sino que se basaban netamente en buscar información por internet o, o escribir oraciones netamente utilizando ambas estructuras, pero en una sola oración y no a manera de conversación como estaba aquí en los ejemplos y como lo indiqué en el ejercicio en clase, ¿no? Bien, aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, tengo una oración afirmativa. Persona A le dice a la persona B, I like to read the Bible. Me gusta leer la Biblia. Persona B responde y dice, me too. A mí también. Y asimismo tenemos acá otro ejemplo. Persona A indica, I don't like playing tennis. No me gusta jugar tenis. Persona B viene y responde, me either. A mí tampoco. ¿Ya? Bien. Eso de ahí en cuanto a este tema. Por favor, leer la regla, ver los ejemplos. Están aquí, muy importantes para que ustedes tengan una guía, practicar, por favor. Si pueden, inventarse ejemplos ustedes mismos y utilicen me too o me either. Este tema no es nada del otro mundo, chicos. No es nada del otro mundo. Incluso en la prueba puede ser que salga una pregunta de esta manera. Voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan observar, ¿no? Por ejemplo, yo pongo una oración, I like watching TV. Me gusta ver televisión. Pongo las opciones me too o me either. Si estoy hablando de una oración afirmativa, no, persona A está diciendo me gusta ver televisión, I like watching TV. Persona B responde me too o me either. Obviamente la respuesta va a ser me too, a mí también, porque estoy con una oración afirmativa. Pero si fuera el caso que yo estuviera hablando en negativo y yo digo I don't like watching TV, no me gusta ver televisión,
Persona B, pues ya no va a responder me too, sino me either, para estar de acuerdo con la otra persona, ¿no? Y decir a mí tampoco. Bien, así pueden salir las preguntas en cuanto a este tema, muchachos. Así que mucha atención. Vamos con el otro tema. Ok, we have countable and uncountable nouns, ¿no? Sustantivos contables y sustantivos no contables. Los contables son cosas que podemos contar y que tienen una forma singular y plural. Ya, todos los sustantivos contables son sustantivos que tienen forma tanto singular como plural. Tenemos un ejemplo en singular, yo puedo decir a pear o an apple. En singular, pues ya obviamente ya es más de uno, ¿no? Two pears, three apples, four apples, etcétera, ¿no? Una pera, una manzana en singular, dos peras, tres manzanas, cuatro manzanas, etcétera, ¿no? Para referirme al plural. Ahora tenemos los sustantivos no contables. ¿Qué sucede con ellos? Son cosas que no podemos contar y por lo tanto no tienen una forma plural. Por ejemplo, tenemos lo que es la leche, la carne de res y la espinaca, milk, beef and spinach, ¿no? Bien, y recordar que no tienen pues una forma plural, siempre van a estar en singular estos sustantivos. Ahora, ¿qué sucede con los sustantivos no contables? Recordar que cuando se le añaden palabras de medición o contenedores, pues ahí sí se pueden contar, pero eso voy a explicarlo más adelante. Bien, este cuadrito por favor tomarlo en cuenta. Lo que es la división entre sustantivos contables y no contables, más que nada hablamos aquí de la pirámide de alimentos, ¿ya? Ahora, tenemos el uso de lo que es son y any. No son y any son usados para hablar sobre cantidades indeterminadas. Su significado va a ser el mismo. ¿Cuál es? Algunos, algunas o algo de. Pero hay una diferencia entre las dos. Son es usado en oraciones afirmativas y any es usado en oraciones negativas y preguntas. ¿Ya? Con respecto a son, podemos utilizarlo para referirnos a cantidades indeterminadas con sustantivos contables como con sustantivos no contables. Y lo mismo con any. Podemos referirnos a sustantivos contables como no contables, tanto en oraciones negativas como en preguntas, ¿no? Bien, tenemos los ejemplos. Si hablamos de oraciones afirmativas, ya sabemos que debemos usar some. Por ejemplo, yo digo, I need some carrots. Necesito algunas zanahorias. There is some meat. Hay algo de carne, ¿no? Ahora, observamos que carrots es un sustantivo contable, ¿no? Pero está en plural. Ya, el sustantivo contable siempre va a estar en plural, sea que usemos son o sea que utilicemos en. Ahora, acá observamos meat, es un sustantivo que está en singular, es verdad, pero al ser no contable tenemos que utilizar ya sea son o ya sea any. Mucho cuidado con eso de ahí, ¿ya? Bien, vamos con las oraciones negativas. En las oraciones negativas y preguntas, pues voy a utilizar any. Aquí tenemos los ejemplos, ¿no? There aren't any carrots. We don't need any cheese. Do we need any carrots? Are there any carrots? Is there any cheese? Do we need any cheese? Bien, aquí están los significados. Esto de aquí creo que no es necesario decirlo porque aquí está la diapositiva. Ustedes lo pueden observar precisamente. ¿Y por qué utilizo any aquí? Porque estoy hablando de oraciones negativas y preguntas, asimismo lo puedo utilizar con contables como no contables. Recordar que los contables deben estar en plural siempre, ya sea para utilizar son o any, y recordar que los no contables pues ya son sustantivos en singular por naturaleza, ¿no? Ahora, aquí hay un recordatorio muy importante, ¿y por qué les digo? Porque ya voy a hacer un ejemplo de cómo va a ser esta pregunta. Bien, usamos a y en sustantivos en singular, pero que sean contables, ¿ya? Si yo veo un sustantivo que está en singular y que es contable, yo no puedo utilizar ni son ni any. Recordar que son y any significa algunos o algunas, ¿ya? Y por lo tanto se refiere a varios sustantivos contables. Pero si el sustantivo contable está en singular, pues tengo que referirme a él con en o con a. Recordar que en es utilizado antes de una vocal y a es utilizado antes de una consonante en la mayoría de los casos, ¿no? Bien, ahora, posibles preguntas con respecto a este tema. Puede ser que la pregunta esté así, use a, en, son o any. Bien, si tengo una oración para escoger pues las cuatro posibilidades, pues no va a depender mucho de cómo esté.
Por ejemplo, tengo aquí este primer caso, ¿no? There is banana on the table, ¿no? Me pide escoger las opciones a, en, son o any. Bien, primer paso. Voy a hacer un ejemplo con una sola cosa. Si yo veo que el sustantivo, tengo que fijarme primero, antes de eso, si es una oración en afirmativo, en negativo o en pregunta. Bien, en este caso observamos que es una oración afirmativa. Por lo tanto, si es una oración afirmativa, pues ya yo descarto que tengo que usar any. Eso es lo primero que debo de saber. Bien, ahora, el sustantivo. Tengo que ver en qué está, en singular o en plural. Si hablamos de banana, está en singular. ¿Ya? ¿La banana será contable o será no contable? Obvio que la banana es contable. Por lo tanto, si la banana es un sustantivo que está en singular y es contable, ¿qué me dice la regla? Utilice a o en con los sustantivos contables en singular. Entonces también queda descartado son y solo me quedan estas dos opciones, ¿no? Y recordar que a es utilizado antes de un sustantivo en singular que comienza con consonante y en es utilizado antes de un sustantivo en singular que comienza con vocal en la mayoría de los casos, ¿no? Porque ya saben ustedes que hay excepciones. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta aquí? A. ¿Ya? Entonces aquí quedaría there is a banana on the table. Bien. Ahora, ¿qué sucede si tengo el caso de que es una oración afirmativa, pero ya no dice banana, sino que dice bananas, y ya no dice there is, sino que dice there are, ¿no? Es obvio que bananas ya cambió a plural. Entonces, si bananas cambió a plural y es una oración afirmativa, pues ¿cuál de las cuatro opciones es la correcta, no? Si está en plural el sustantivo, obviamente ya yo descarto de una lo que es los artículos a y en, porque estos solamente son utilizados para singular en sustantivos contables. Entonces me queda son y any. Son es usado en oraciones afirmativas y any es utilizado en oraciones negativas y preguntas, por lo tanto la respuesta correcta vendría a ser son. ¿Ya? Muy bien. Ahora, con el mismo caso, ya no dice there are, sino que dice there aren't. Ya no sería son, ¿no? ¿Cuál sería aquí? Sería any, porque estamos hablando de una oración negativa. ¿Ya? Y asimismo acá, pues, ¿no? Si fuera una pregunta, arder, por ejemplo, arder, vamos a poner acá el signo de pregunta, obviamente va a seguir siendo any porque es una pregunta, ¿no? Ojo con todos esos detalles. En cuanto al uso de a, en, son y any. Ahora, por ejemplo, si aquí estuviera, por ejemplo, cheese, queso. El queso es un sustantivo no contable. Es un sustantivo que está en singular. Pero como es no contable, descarto utilizar a y en. Siempre voy a utilizar son y any con los no contables. ¿Ya? Entonces, como es una pregunta, pues obviamente voy a utilizar, ¿qué cosa? Any. Is there any cheese on the table? Ahora, si fuera una oración negativa, lo mismo. There isn't any cheese on the table. Pero si fuera una negativa, ya no sería there is any, sino there is some. ¿Ya? Bien, entonces ser muy cuidadoso con esos detalles, muchachos, ¿no? ¿Qué es lo que debo saber en este tema entonces? ¿Cuándo utilizar son? ¿Cuándo utilizar any? ¿Cuándo utilizar a? ¿Y cuándo utilizar en? Y eso está clarísimo en las reglas. Así que observar muy bien, primero, si la oración es afirmativa o es negativa. Segundo, si el sustantivo es contable o es no contable. Y ver si está en singular o en plural para poder hacer uso de la gramática de este tema, ¿no? Bien, eso en cuanto a son y any. Bien, voy a hablar de much, many y a lot of con este ejercicio que ustedes trabajaron en lo que es como tarea y como cuestionario en línea. Bien. Recordar el uso de much, many, a lot of. Voy a hablarlo aquí de forma resumida. Much. ¿Para qué utilizamos much? Much es utilizado en oraciones negativas y en preguntas, pero con sustantivos no contables.
Many es utilizado en oraciones negativas y en preguntas, pero con sustantivos contables. Y a lot of es utilizado solamente en oraciones afirmativas, ¿no? Ok, tenemos el primer caso, dice, have you got money? Bien, observamos que va much aquí, primero porque es una pregunta, ¿no? Y segundo porque el dinero es algo que no se puede contar, y eso yo lo expliqué en las clases. Por lo tanto, aquí va much. Segundo caso, my brother has a lot of books. Es una oración afirmativa. Entonces, si es una oración afirmativa, yo ya sé que te va a lot of sin pensarlo mucho. Ojo con ese detalle. Asimismo, acá pues tenemos, vamos a buscar una con many. Dice, she doesn't smoke many cigarettes. Ella no fuma muchos cigarrillos. Entonces, ¿por qué va many aquí? Porque es una oración negativa y cigarettes es algo contable. Pues no, los cigarrillos son algo contables. Asimismo, acá tenemos una pregunta con many. Are there many bananas in the supermarket? Las bananas son contables, es una pregunta, por lo tanto uso many. Ya, aquí tenemos otro caso de a lot of. She eats a lot of chocolate every day. Entonces, porque es una oración afirmativa, uso a lot of, ¿no? Bien, acá quiero hablar sobre el sentido del gusto en la número 13. Dice, I don't like lemons very much. Aquí muchos se equivocaron en este ejercicio. Por el simple hecho de que dice aquí, a mí no me gustan los limones. Tal vez alguien pensó que la oración se refiere directamente a los limones y pusieron acá many porque los limones son contables. Pero en este caso yo me estoy refiriendo al sentido del gusto, ¿no? Al escribir I don't like, no me gusta, I don't like, no me gusta mucho los limones. Entonces se refiere al sentido del gusto, por lo tanto es much, ¿no? Ojo con ese detalle. Bien, por favor, léanse bien las reglas de este tema. Miren, aquí está todo. Desde aquí, ¿no? Aquí está todo explicado, cómo nosotros podemos utilizar cada una de estas estructuras, dónde se las puede utilizar, ¿ya? Y con quiénes. Miren, aquí está todo. Ahora con how much y how many, pues obviamente nosotros pues hemos tratado de. Bien, después de haber explicado much, many, a lot of, disculpen chicos, esto se me estaba pasando por alto. Las palabras de medición y contenedores. ¿Para qué nos sirven las palabras de medición y contenedor? Bien, no me voy a extender mucho con este tema. Nos sirven precisamente para que los sustantivos que son no contables se conviertan en algo contable. Y habíamos dado el significado de algunas palabras, los cuales son pinch, que es pizca, loaf, rebanada, slice, rodaja, serving, porción, and tablespoon, cucharada. Asimismo tenemos los contenedores, cuáles son box, carton, cup, glass, and hard, ¿no? Entonces, estos, al colocarlos antes de los sustantivos no contables, pues le va a dar el valor de contable, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo decir a pinch of salt, una pizca de sal. Para referirme a más de una, pues ya yo hablo en plural, utilizo los números 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Y digo 2 pinches of salt, ¿no? Ahí ya no voy a utilizar pinch, sino que voy a utilizar pinches, que es la palabra en plural. Y así mismo con el resto, muchachos. No creo que este tema no tiene de mucha, no es de explicarlo tanto porque creo que con el significado que está aquí está clara las cosas y yo te lo he explicado miles de veces con los ejercicios que hemos trabajado y siempre nos acordamos de que al usar este tipo de palabras pues los sustantivos que son no contables se van a convertir en contables, ¿ya? Bien, ahora vamos con how much y how many. Lo que me interesa que ustedes sepan de how much y how many es que how much es utilizado con sustantivos no contables y how many es utilizado con sustantivos contables, pero solamente en lo que es preguntas, ¿ya? Y asimismo, como son preguntas abiertas, pues van a tener una respuesta larga, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo responder? Yo puedo utilizar varios tipos de respuesta. Por ejemplo, con how much, yo utilizo a lot, utilizo some, utilizo a little, utilizo numbers, ¿ya? Etcétera. Y asimismo, pues tengo posibles respuestas que yo puedo dar, ¿no? Y aquí en el ejemplo nos podemos dar cuenta de cómo utilizar cada una de estas respuestas, ¿no? Por ejemplo, how much milk is there? There is a lot of milk. There is some milk in the fridge. There is a little on the table. There are 2 bottles of milk in the fridge. ¿Ya? Entonces,
He utilizado cada una de estas respuestas en este ejercicio. Ahí está traducido. Creo que no es necesario volver a decir lo mismo. ¿Ya? Entonces, asimismo, cuando yo utilice un número, pues obviamente tengo que utilizar el contenedor si es que estoy hablando de un sustantivo no contable. Eso es muy importante yo darme cuenta también de ese asunto. Y recordar que alidol significa un poco, pero para referirse a los sustantivos no contables. Y asimismo con how many, podemos utilizar a lot, some, a few, and numbers. Creo que la única diferencia aquí es que a few se refiere a unos pocos, pero para los sustantivos contables. Y asimismo podemos dar posibles respuestas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo preguntar, how many cars do you have? I have a lot of cars, I have some cars, I have a few cars, I have one car, etc. No va a depender mucho de lo que el emisor pues le dé a entender al receptor y este va a responder de la manera que le crea más conveniente de acuerdo al número de carros que tenga, o simplemente si quiere decir que tiene muchos carros, pues ya dice que tiene muchos, si quiere decir algunos, pues ya dice algunos, etcétera, ¿no? Eso en cuanto a las posibles respuestas con how much y how many. Y lo que es también así mismo, pues no, el uso de there is, there are y present simple. Recordar que podemos utilizar este tipo de estructuras, there is para el singular, there are para el plural, y podemos utilizar también el presente simple. Recordar que there is y there are significa hay. Ya expliqué que there is para el singular y there are para el plural, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Si hablamos en la pregunta, pues obviamente va a ir al revés, is there, acá va a ir are there, y el presente simple que ustedes conocen como elaborarlo. Por ejemplo, yo digo, how much water is there for the soup? There is a little. Si hablo en singular, pues uso there is, ¿no? Porque me estoy refiriendo a la mantequilla. How many bananas are there in the fridge? ¿Cuántas bananas hay en la nevera? Estoy hablando en plural, entonces utilizo are there para referirme a las bananas. There are 4 bananas en la respuesta. Y asimismo, pues, how much money do we need? We need a lot of money, ¿no? Si hago una pregunta con presente simple, pues voy a responder en presente simple. Por favor, está claro esto, ¿no? Todo lo hemos visto en clase. Si estoy haciendo este repaso es como para acordarnos de cosas importantes, precisamente para refrescarles la memoria, más que nada. Ya, pero como pueden observar, todo está en la diapositiva. Lo pueden leer, lo pueden interpretar, lo pueden practicar, incluso buscar ejercicios similares en la worksheet. Esa página es muy útil, muchachos, así que practiquen. El inglés es práctica. El inglés no espera a que uno se aprenda las cosas a veces de memoria. Si ustedes no practican, pues obviamente no van a entender. Bien, tenemos aquí este temita que yo les dije, por favor tomen en cuenta esta lectura, traducirla, interpretarla y repasarla, ¿no? ¿Qué es lo que dice aquí? Ya la trabajamos en clase, la interpretamos, pero por favor ustedes vuelvan a leer, por favor. Es necesario que ustedes también aprendan a leer comprensivamente y a desarrollar los ejercicios, ¿no? Bien, eso ha sido todo. Por favor, tomar en cuenta los temas que se les ha hablado en este repaso, leerlos, cada uno de ellos. Creo que he puesto lo más importante aquí. Ya depende también de ustedes, pues que se pongan a repasar y a practicar. Bueno, muchachos, eso ha sido todo. Nos vemos en la sumativa con cada uno de los cursos. Y le deseo, pues, los mejores éxitos en esta semana, ¿no? Cuídense mucho, pues, y observen bien el video de repaso. Goodbye, students. Take care.